Pues muchísimas gracias, Miriam, por la presentación y por todo el apoyo que es muy importante para un artista, contar con este apoyo también desde los comisarios y desde todo el público también, ¿no? Un poquito, y bueno, gracias a todo el museo en general, ¿no? También por el apoyo, Mercedes en el montaje, Marta Mercadel que me ayuda, que estaba hoy también aquí, y ha sido un verdadero placer poder estar hoy aquí. Y gracias también por haberme emparejado con Vieira da Silva, que yo creo que es una artista que siempre me ha gustado, ¿no? Desde pequeña, cuando ojeas así libros, vas viendo nombres de artistas, mujeres, y vas viendo también las fechas, ¿no? Y una mujer nacida en esas fechas, a principios del siglo XX, y que de repente está en París, de repente va a Brasil, hace una obra abstracta para alguien que, como yo tenía muy claro ya desde los 3 años que quería ser artista, pues es un referente, y estás continuamente buscando referentes en el mundo que te ayuden también a entender la profesión en la que te quieres introducir, ¿no? Con Vieira da Silva, de alguna forma comparto, hay un diálogo que yo creo que es muy acertado, ¿no? Por parte del museo, de haber pensado en Vieira da Silva. El momento de ver ese diálogo, cómo funciona, cuáles son los paralelismos, será luego en la sala, ¿no? Ahí podremos experimentar todos mirando y estableciendo las conexiones que puede haber entre las distintas obras. Son unas obras que pueden tener una diferencia casi. Vieira da Silva, el óleo es como del 82, 81, y justo en esos años yo estaba estudiando Bellas Artes, o sea, hay una diferencia de 40 años entre IDPC, la escultura que vamos a ver, parte de los dibujos, y el trabajo de Vieira da Silva. Otro punto importante que comparto con Vieira da Silva no son solamente cuestiones formales, como la forma de entender el espacio, que veremos luego, ¿no? Cómo representa ella el espacio, aunque desde la litografía el óleo trabajó mucho en grabado. También aspectos conceptuales de entender la arquitectura y de entender el espacio, ¿no? Es un espacio mentalizado, y eso yo creo que lo compartimos las dos, ¿no? Vieira da Silva, su obra, luego veremos, ¿no? Son unos espacios visionarios, ¿no? Existen, por eso les llamo arquitectura mentalizada, y eso lo comparto totalmente, ¿no? Esta especie de espacios utópicos o espacios inventados o son espacios mentales representados. Yo creo que eso lo podemos compartir. Y otro punto que compartimos, que es emocional, no solamente formal, conceptual, sino también la parte emocional. Vieira da Silva en la Segunda Guerra Mundial se tiene que ir a Brasil, su marido es un artista judío húngaro, y entonces es un momento que hay un flujo de intelectuales que se van a Brasil, y Brasil en ese momento es súper interesante lo que está sucediendo. El propio país está revisando a sí mismo en la modernidad. Tienen al poeta Andrade, que hace un poco como también de guía, ¿no? De guía espiritual de todo lo que va a ser la intelectualidad brasileña y el arte brasileño. Por lo tanto, ya tiene la suerte de estar en un momento y en un lugar muy interesante, ¿no? Y muy distinto de una Europa mucho más gris en aquel momento. Voy a centrarme solamente en los proyectos que vamos a ver en la sala, que es una escultura IDPC, el Instituto de los Pasillos Complejos. Luego os desvelaré un poco el porqué del título, y el proyecto de aeropuertos, pero quiero hacerlo desde la página web, porque si no me da tiempo, me olvido de algo, que seguro que sí, porque con el Atolondres siempre te vas como medio olvidando de cosas. Es un sitio donde podéis ver otros proyectos y ver la relación. Deciros que el trabajo que realizo siempre es por proyectos, y puedo estar mucho tiempo. Con el proyecto de aeropuertos llevo casi 20 años, otros proyectos igual en 5 o 6 años los he terminado, ¿no?
y es como una especie de forma obsesiva de trabajar estrujando un tema, elegir un tema y trabajarlo hasta el final en todas sus posibilidades, ¿no? Y esta característica de ensimismamiento y de centrarse en un tema va a ser una constante, bien sea temas en relación con la ciencia, la biología, la arquitectura y el cruce entre distintas disciplinas como pueden ser las... Voy a mostraros un poco. Ay, espera, perdonad, que me haga el ratón. Esta sería la pieza que vamos a ver en la sala, que de alguna forma está en el centro y está generando un poco el diálogo entre las dos piezas de María Elena Vieira da Silva y los dibujos de Aeropuertos. Como veis, es un cruce entre distintos lenguajes y entre distintos códigos de representación. Es como una maqueta, una escultura y podría ser un bicho, ¿no? Es como una mesa con unas patas articuladas que está cortada por una torre que es un eje vertical. Hay una cierta simetría, pero esa simetría de alguna forma está rota, ¿no? Podríamos haber tenido la tentación de hacer una simetría simétrica, pero sin embargo no lo es, empieza a no serlo debajo. Va creando un efecto como una especie de fata morgana, ¿no? También porque es todo blanco, ¿no? Que todo está unificado por este color. Yo tenía la necesidad, aunque había trabajado en los dibujos con arquitectura y con planos literales tomados de la arquitectura, sí sabía que el lenguaje de la arquitectura, una maqueta es mucho más clara y mucho más entendible por todo el mundo que una escultura. La escultura tiene un lenguaje que es mucho más lejano de entrar, ¿no? Es más difícil. Sin embargo, todos sabemos leer una maqueta, todo el mundo, aunque no seamos arquitectos, podemos interpretar una maqueta. Y esa accesibilidad que me daba la arquitectura, la quise aprovechar y quería que estuviera ahí de una forma que veréis luego al entrar, que hay piezas de la propia maqueta que no las he hecho yo, vamos, que son trozos de estudios de arquitecto que me han dado maquetas y están cortadas. Es como si tienes una foto y cortas trozos y haces un collage, pues sería un poco lo mismo, ¿no? Aquí podéis ver, lo que pasa es que está dada la vuelta, es una promotora, ¿no? Es un trozo de miles de casas que podemos ver hoy en día con ese formato. Voy a poneros un vídeo que de alguna forma está filmado desde arriba y vais a poder ver lo que hay. El hecho de que se titule el Instituto de los Pasillos Complejos es porque en esta mesa en la que empiezo a trabajar, que es casi como proyectar, no es un trabajo de proyectar, donde se van colocando los elementos, al colocar un elemento, por ejemplo esa casa, y una vertical o una pared detrás, se generaba otro espacio, y esos espacios que se iban generando, que no dependían de mi control, ¿no? Sino que eran casi como, y muchas veces podía ser el diálogo, porque he trabajado también en esta pieza mucho con otro artista, con Esteban Torres, entonces era como un diálogo. ¿Qué pasa si ponemos esto aquí y esto aquí? Andac, mira lo que se genera. Y empezaban a aparecer unas plazas como de Quirico, empezaban a aparecer espacios que no teníamos ningún control de lo que estaba. Es como casi que tu autoría sobre la pieza se diluye porque empiezan a pasar cosas, ¿no? Y el momento interesante es ese, cómo escuchar eso que se está activando ahí de esa forma. Claro, todos esos rincones y recovecos, todo ese urbanismo que se va gestando encima del lomo de este bicho o de lo que fuere, va generando como unos dioramas, como unas escenas, empieza a tener como una serie de narrativas. Eso es lo que os quería poner un poco este vídeo, porque está filmado desde arriba y se puede ver. La pieza es es un poco difícil de acceder y que la podamos mirar luego, porque nada sale del perímetro, todo va a estar contenido en el perímetro. Sin embargo, las patas articuladas como de bicho sí salen del perímetro, y al salir ya nos frenan la entrada, ¿no? Porque ese perímetro inicial queda bloqueado. Por lo tanto, voy a poner un momentín
Espera, que atine aquí. El Instituto de los Pasillos Complejos es un artefacto que se puede definir de distintas maneras. Puede ser una maqueta arquitectónica o puede ser una escultura, o finalmente se está convirtiendo en un objeto que genera conversaciones e interpretaciones ajenas a mi autoría. El tiempo es otro elemento clave, ya que la pieza se entiende en su apariencia objetual, escultórica, y como modelo o maqueta de proyecto. Una voz dentro de la maqueta habla de vivencias y deseos. Ya no es la totalidad del objeto que habíamos visto antes, sino que ahora esta pieza crea escenarios que responden a supuestas tramas, se vean o no. Por lo tanto, la temporalidad ya no es escultórica, sino que es proyectual y el tiempo es elástico. La cara oeste son panelaciones muy simples que forman ángulos de 90 grados y una gran boca circular, Hollywood Bowl. La boca contiene una serpiente y hay un foso. La casa norte, Fata Morgana, excitaciones y espejismos con una constante alusión a las zonas superiores e inferiores de la pieza. Vemos diferentes tipos de escalas representados por los personajes y los tamaños. Esto da a la maqueta la posibilidad de crear escenarios y tramas. Noroeste. La maqueta es más detallada y orgánica. En la explanada noroeste encontramos la gran grieta. La cima es cóncava y convexa. Su superficie es absorbente o emergente, dependiendo del espejismo que proyectemos. Este. El este es más fraccionado que el sur y contiene 3 escenas: el parque de recursos, el frontón y la grieta. En este vídeo de alguna forma se habla de que va a haber una voz que va a contar algo dentro de la maqueta, pero al final descartamos esa idea porque pensábamos si la maqueta tiene una voz, lo que va a pasar es que nos va a dirigir, el discurso va a ir dirigido en una única dirección. Vamos a hacer caso a esa voz y entonces nos va a cambiar totalmente todo el discurso. Pero os voy a leer un pequeño texto que es lo que la voz iba a hablar. Os paso así unos papelitos, lo podéis leer por si lo queréis. Esto es para... El texto que iba a hablar la maqueta es un sueño y es significativo, yo os lo quiero entregar porque luego vamos a ver dentro de la propia maqueta muchos escenarios y alguno que nos recuerda a lo que precisamente trata el sueño. Si cogéis uno, pasáis, creo que tenemos para todos y todas, sí. La casa para cuando me haga pequeña es la casa que pensé de niña. Todos los muebles lo robaron. Hicieron un parque con los restos de los aviones invisibles, de los aviones espía. El parque era inaceptable porque era indetectable. Mi casa es una casa espía también. Yo espío. A veces pienso que recuerdo el futuro. Es la ansiedad infantil por tener una lejanía para volver a esa casa. Quiero tener, pero no quiero caer. El acero de los aviones fueron mi culto adolescente. Mi casa tiene muros de fuselaje, muros espía. Yo les cuento cosas a esos muros y ellos se las cuentan a otros y todos me miran mal. Entonces, os voy a enseñar ahora porque os he mostrado porque hemos leído este texto. Aquí se puede ver un poco, no se ve muy bien. Está construido, muchas de las escenas, voy a buscar otra más clara, está construida en la propia maqueta con, mira, aquí se ven, con
Estos son fuselajes, son trozos de avión, son los F-117, los aviones invisibles, los Nighthawk. Entonces es todo una especie de arquitecturas construidas con esos aviones. Y ha quedado ahí como anécdota, ¿no? en la maqueta, entre otras cosas más. Normalmente son formas abstractas en la maqueta, aunque sí pueden aparecer otras partes como más orgánicas que luego veremos, ¿no? Como una serpiente, una mano, que es la mano que está construyendo, que está cortada justo en el perímetro, una serie de masas como más orgánicas que pueden recordar a los dibujos que vamos a ver después. Entonces, no sé, de alguna forma las maquetas son un código visual, es un lenguaje que nos obliga a trascender la apariencia física, ¿no? Y a imaginar otro lugar existente, si ese lugar existe, o a proyectarlo, si es una maqueta y ese lugar se va a construir. Ahora me gustaría pasar al otro proyecto, que vamos a ver una serie de dibujos, que es de la serie Aeropuertos. Yo creo que es el proyecto que más he expuesto. Ha estado en Chicago, ha estado en Brasil, ha estado en Madrid, ha estado yo creo que es en la Sala Recalde, en Bilbao. Es una serie como de 50 o más dibujos de películas. Coinciden a la vuelta. Yo viví 14 años en Nueva York, donde fui a estudiar, y luego, como ha dicho Miriam, estuve trabajando y compaginando mi práctica artística y mi práctica educativa de arte y educación. Entonces hay un momento cuando vuelvo que justo empiezo a hacer estos dibujos de aeropuertos, que no son ni más ni menos que los planos que están entonces. Estoy hablando al principio de los 2000, todavía había mucho papel, los billetes eran en papel, había muchas revistas, había planos por todos los aeropuertos, entonces todo ese material que vas recogiendo, con eso es con lo que trabajaba. Si nos fijamos aquí, estos son planos de aeropuertos, estos son los fingers con los distintos aviones, otro finger, y lo que empecé a hacer es cruzar esos planos de aeropuertos, de distintos aeropuertos. Me impuse un juego, eran aeropuertos por los que viajaba. Era, por ejemplo, pues está Frankfurt, está Nueva York, por supuesto, porque era casi siempre yendo a Nueva York, está Barcelona, está Madrid. Luego ya los empiezo a cruzar tanto que ya no sé qué aeropuertos he utilizado, porque es como un gran collage de una mezcla de diferentes aeropuertos. Voy a bajar aquí a otros. ¿Por qué? Voy a ir otro más grande igual. Como veis, son planos, en muchos se repite y de alguna forma estos dibujos, los vamos a ver después, están todos colgados, están realizados en papel mylar, que es un papel transparente, por lo tanto están flotando, no existe ningún contexto que los sujete, ¿no? Son como esas naves, esa especie como de aeropuertos flotantes. Esto me interesa particularmente porque un aeropuerto también no está en ningún lugar, es un lugar donde confluimos con distintas intenciones, mucha gente en un aeropuerto, cada uno va y viaja por sus razones muy diversas, pero todos seguimos una especie de coreografías perfectas, ¿no? Por eso hay partes de los dibujos que pueden recordar a muchísimas ilustraciones científicas, ¿no? Como de microorganismos, pero otros recuerdan también, tienen un punto, y es consciente, un punto como caleidoscópico de los musicales de los años 40 o del synchronizing, de la natación sincronizada, de todos esos movimientos muy bien coreografiados. Si nos fijamos en un aeropuerto, obedecemos y seguimos unos comandos, ¿no? Unas órdenes, todo es muy perfecto, incluso los aviones, cómo van aterrizando, también pertenecen a una coreografía, nada puede fallar, todo tiene que ser perfecto, por lo tanto se genera como un sistema
de signos y de comportamientos muy riguroso, y eso también me parecía muy interesante. Por eso sigo metiendo muchísimas horas, siempre llego a los aeropuertos como 2 o 3 horas antes incluso de lo que te dicen, ¿no? Porque me encanta estar sentada mirando y observando o en esos ventanales gigantes viendo cómo se va generando todo, ¿no? Aparte de los aviones en sí, que son maravillosos como objeto, ¿no? Algo que quiero apuntar es que prácticamente no hay aviones, puede haber algunos, pero generalmente son mujeres, o sea, es un sistema de signos en el que las que despegan, aterrizan y van generando y van controlando toda esta situación son mujeres, ¿no? Que ahí sí nos pueden recordar más a la natación sincronizada. Conscientemente sí hay una intención de que cuando te acercas empiezas a ver lo que son, que eso que parecen bichitos son verdaderamente mujeres que están nadando, aterrizando o despegando. La estructura es un plano de un aeropuerto, pero de lejos lo que estamos viendo es como si fuesen algo no me sale la palabra. Bueno, como bichitos, ¿no? Como algún microorganismo. Esto es una serie que he explorado muchísimo. Además, es interesante. Este sí recuerdo que tiene un trocito de Barcelona. Me gustaría, como vamos bien de tiempo. Estos son un poco imágenes de distintos sitios donde se ha expuesto el proyecto de aeropuertos, en la Sala Recalde con un gran mural al fondo. Hay dibujos de aeropuertos que son de arriba abajo, como de 3 metros, de 4 metros. En Madrid, en Casa de América. Aquí se pueden ver que hay otros dibujos de aeropuertos que caen totalmente hasta el suelo. Pero me gustaría poneros una película, porque hay un momento, y la idea de hacer estas películas venía desde hacía tiempo viendo los dibujos y se movían, ¿no? Había algo en el propio dibujo que pedía moverse más allá del propio dibujo, ¿no? De que se convirtiese quizás en una película. Entonces no había hecho nunca animación, no había hecho cine ni nada. Pero sí decido que tengo que hacer algo y que los quiero mover a los dibujos. Para ello lo que hago es juntar un equipo de personas que habían trabajado ya en animación y que habían hecho películas de animación para que me ayudasen, porque es un proceso muy laborioso de dibujo por dibujo, pero volvemos a lo obsesivo, que es lo que me encanta, el estar ahí como 2000 horas con el mismo dibujo, ¿no? Os voy a poner...
Tengo otra, Aeropuertos 2, porque ya era como esas series de los... ¿Cómo vamos, Marta, para poner? ¿O entramos en sala? ¿Vamos bien de tiempo? Vale, pues os pongo la otra de Aeropuertos, que es un poco distinta.
Pues después de estas pelis de los dibujos de aeropuertos, ahora me... ¿Sí? Sí. Sí. Empecé con tintas y rotuladores, pero la luz se come muy rápido. Los rotuladores es imposible. En menos de 2 años ya va desapareciendo, se va comiendo el color. Por lo tanto, empecé a trabajar con acuarela, que es mucho más complicado, porque mylar es como... No es un papel vegetal, es todavía como muchísimo más plasticoso, ¿no? Es muy bonito de ver porque es transparente, pero no lo es. Tiene una caída que es como muy interesante. Es muy resistente, pero a la vez es frágil y enseguida te aísla el dibujo de todo, ¿no? Pero sí, yo creo que últimamente es como lápiz, tinta y sobre todo acuarelas, pero es que además tienen que ser muy buenas, porque si no se lo come la luz. La propia, también es muy interesante siempre al trabajar, ¿no? La propia... los propios hándicaps de una técnica que sea como muy complicada, como hacer acuarela en un mylar que patina casi, ¿no? Hace que vayas descubriendo otras formas de trabajarlos, ¿no? Por lo tanto, de los primeros aeropuertos a los últimos va viendo cosas, van sucediendo. Vais a ver uno como negro, que precisamente es un barrido de acuarela que no la agarra, y al no agarrarla se queda ahí, pero lo que forma es una textura muy interesante porque se carga la transparencia del mylar, ¿no? Y aunque sí puede parecer a priori cuando lo haces, en un momento puedes estar en el estudio y hacer eso y dices, ay, pero qué guarrada, ¿no? ¿Cómo ha quedado este negro aquí todo? Es una porquería. Lo empiezas a ver y dices, no, esto tiene potencial porque no se cae, aguanta, ¿no? Y te está bloqueando sin agarrar, ¿no? Entonces eso también vas aprendiendo mucho con este papel, con el mylar. Y luego, como todo papel que ha estado enroscado mucho tiempo, tiene ese recuerdo que cae como... tiene como caída, ¿no? Cuando lo cuelgas en la pared tiene como una caída interesante, ¿no? Que yo no he encontrado en otros papeles, y es lo suficientemente transparente, pero no totalmente, no es un cristal, es algo... A mí me encanta simplemente el ver los rollos de papel mylar, comprarme rollos de papel mylar, es algo que te da como satisfacción, ¿no? Tenerlos, verlos y ver cómo funcionan, sí, aunque no esté haciendo nada, verlos colgando, es un papel muy bonito. Llevo siglos trabajando. Ya antes, en la página web hay otros dibujos que se titulaban Biolocuras, que ya empiezo a trabajar con este papel. Pues ahora mirando estos dibujos, bueno, viendo las películas, porque claro, cuando las hice hace mucho tiempo, ¿no? Igual es a principios de los 2000, justo cuando regreso, me ha recordado, si veis en la última película hay mucho de aviones y de caídas, ¿no? O sea, yo me vuelvo de Nueva York justo en septiembre del 2011 y lo vi todo desde enfrente de mi casa, ¿no? Entonces esta especie como de obsesiones de aviones que se chocan también era algo que se te queda en la cabeza, como que todo se choca durante mucho tiempo, se siguen chocando, ¿no? O sea, lo ves, ¿no? Lo vas viendo. Entonces, de alguna forma, aunque es un poco como sádico, tenía las ganas de hacer ese choque, ¿no? Y luego también pensando en IDPC, en la pieza, que vais a ver que es toda blanca, parece de esas tartas así como con frost, ¿no? Que está cubierta como con esa especie de azúcares. Así es como quedó todo el sur de Manhattan cuando cayeron las torres, se quedó todo cubierto y todo se quedó cubierto como en blanco. Eso me he acordado justo ahora cuando estábamos hablando, que tenía una obsesión de unificar los blancos y que el blanco esté polvoriento, ¿no? Casi
no me importa que no se limpie la pieza, ni con un pincelito así como para que quede siempre como sin polvo, es que me gusta que tenga polvo, que los blancos sean todos iguales y que le vaya quedando como esa especie de polvo, y que es muy blanco, pero no es un blanco limpio, ¿no? Porque todos los blancos dentro de la maqueta están trucados para que no sean el mismo blanco. Entonces eso va haciendo un juego de blancos sucios, ¿no? Y le da esta característica así como de encapsulamiento azucarado, ¿no? Como si lo encapsulásemos con esos azúcares que se les pone a las tartas y a las galletas, como un frost, ¿no? A toda la pieza. No sé, yo encantada si tenéis más preguntas o cualquier cosa que queráis comentar o que no lo haya aclarado bien. O... Sí, eso es muy importante, ¿eh? Le di muchas vueltas. La primera tiene música es un gamelan indonesio, luego tiene también una banda que vi en Deichitz Projects, una galería de Nueva York que estaba tocando allí y habían hecho como que suena así como acacharrada, ¿no? Tiene ese punto como de música judía centroeuropea, pero modernizada, pero como de banda de calle, ¿no? Y esto también me parecía interesante, mezclar músicas que no... Luego la segunda, en la segunda ya quería marcar los movimientos y que me ayudasen desde la música, por lo tanto en el estudio de grabación fui con unos músicos africanos y quería que fuera todo con percusión, cómo se iban marcando los movimientos, ¿no? Casi como un dibujo animado tradicional, ¿no? que lo que estructura es la música, ¿no? Entonces, como ya estaba hecha la peli, les hice encajar, ¿no? Distintos movimientos y fuimos fabricando distintos sonidos que fueran encajando que fue súper divertido también el hacerlo, el estar en un estudio con músicos encajando la película con el sonido, ¿no? Y sí, fue muy chulo, la verdad, que es una experiencia interesante, sí. Sí. Fuera del arte puro, tú haces una escultura y la coge, la vende, o sea, a nivel de concepto comercial, ¿no? Haces una pintura y la vende. El vídeo los vídeos, por ejemplo, que están muy bien, están en la web, hay alguien que los coge, que los compras, ¿cuál es el punto comercial? Muy buena pregunta. Hombre, bueno, los artistas trabajamos muchísimo por placer, ¿no? Porque no está directamente proporcional con la satisfacción económica que puedas tener, pero sí, el vídeo se vende y los museos están coleccionando vídeos también y los vídeos van a tener un precio, depende de la edición, ¿no? Si hay 100 películas serán más baratas que si solo hay 3, ¿no? Entonces tú decides también cuántas habría en la serie. También muchas veces cuando te piden para festivales o la película prestada o para exposiciones, también hay una fee, entonces se van moviendo de otra forma diferente también, pero muchas veces en este caso para mí era una necesidad, o sea, esos dibujos se tenían que mover y yo tenía que verlos moviéndose. En el proceso de verlos mover descubrí otras cosas, ¿no? También es verdad, se nota que estoy trabajando con Eduelo Seguí, que es de los animadores que trabaja en Hernani. Estuve un año entero todos los fines de semana en Hernani editando. Él viene de dibujos animados tradicionales, ¿no? Entonces toda esa área de expertise ayuda muchísimo, el sentarte con una persona que pertenece a otro gremio totalmente diferente y tú le explicas lo que quieres y te da 7 posibilidades, por lo tanto te está abriendo los ojos a miles de posibilidades y de ideas que tú no habías caído porque no sabías ni siquiera que aquello era posible, ¿no? Entonces es una gozada trabajar con gente como inteligente, que hay un diálogo y te dicen, ¿y por qué no haces esto? Y quiero hacer eso, pues si eso se podría hacer, bum, 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 bum. Y fue una gozada, ¿no? El poder trabajar así. Requiere mucho tiempo, ¿no? También volvemos al ensimismamiento, la paciencia y la obsesión, ¿no? Como motivo y metodología de trabajo.
Pues si queréis pasamos a ver la exposición. Tal y como está dispuesta con la pieza en el centro, tiene unos sistemas de circulación difíciles, pero bueno, vamos poquito a poco, vamos mirando, y ahí es cuando verdaderamente vamos a poder establecer esos paralelismos entre los distintos trabajos de María Elena Vieira da Silva, pues con la pieza central y lo que habíamos hablado de la idea de la arquitectura mentalizada, formalmente también como trabaja ella con estas líneas de fuga imposibles. Entonces tenemos la IDPC, que es el Instituto de los Pasillos Complejos. Aquí se pueden ver todos esos pasillos que se van generando. Está la serie de aeropuertos. Y luego os quería señalar, porque somos muchos, igual no se ve, pero a mí me encanta y me parece súper interesante la relación que se establece entre la torre, el eje vertical que va cortando, que atraviesa la maqueta, y las torres de Vieira da Silva. Es como si hubiese una resonancia, un eco, volviendo a Brasil, volviendo a Sueli Rolling, ¿no? La resonancia, el eco, esta especie de juego entre estas dos piezas. También a mí me encanta cuando entro y me voy fijando, porque parece mentira, y aunque el instituto es una pieza, diríamos, tocho, muy rotunda, la que te va llevando es Vieira da Silva, es la que te trae por este punto de fuga que está aquí, pero luego, dentro de estas geometrías, lo que nos hace es de repente meternos un algo orgánico, como esta formita aquí negra, que es así como más, que me recuerda de alguna forma al cono invertido, que sale esa especie como de estalactita. Aquí sale en la dirección opuesta, por lo tanto es la que nos trae en la entrada, ¿no? La que nos guía. Y también me recuerda mucho todo este caos como de líneas, intentando construir una perspectiva, y nos da un lenguaje de que mira cómo intento hacer esto para luego mira cómo me lo voy a cargar, ¿no? Que es algo muy interesante, ¿no? O sea, mira cómo hago, pero mira cómo lo deshago, ¿no? Y estamos viendo eso mismo en el mismo momento, ¿no? Que eso es la maravilla del arte, ¿no? Mira, lo hago y me deshago, ¿no? Como soy la jefa de mi obra, ¿no? Puedo hacer lo que quiera, ¿no? Entonces empieza a haber ese juego. Aquí, por ejemplo, ahora en los aeropuertos ya podéis ver como más de cerca lo que hablábamos del papel, la transparencia, la no transparencia, cómo puedes bloquear esa propia transparencia con los colores, ¿no? Como en el segundo, ¿no? Te permite muchísimo, o sea, te permite que siga siendo transparente, te permite bloquearlo totalmente, ¿no? Con una capa de pintura. Y veis, bueno, aquí no está colgando, se mueve bastante, por eso está sujeto con cuatro puntos. Y se puede ver, yo no sabría decir muy bien, pero yo creo que aquellos son como de los primeros y estos pueden ser de los últimos junto con el negro. Este puede ser de los últimos, este lo hice en Chicago, en una exposición en un museo de Chicago, toda una pared gigante como de 8 metros por 8. Y lo que quería era eso, un dibujo expandido, ¿no? O sea, ya el aeropuerto como mucho más grande. Ya. No sé si... a mí me gustan también muchísimo todos los manuscritos miniaturistas, desde los manuscritos celtas, medievales, que son unos dibujos también como muy precisos, ¿no? Y prestando como una atención exagerada al propio detalle, ¿no? Que puede ser. Pero sí, a mí todo Japón me encanta también, me parece muy interesante. Y como veis, tanto de esta pieza a esta casi hay 20 años de diferencia, de esta pieza a esas también vuelve a haber 20 años de diferencia de la de Vieira da Silva, ¿no? Y
Y cuando fui a hacer esta escultura, de alguna forma sí tenía en mente estos aeropuertos, ¿no? Cómo los podía hacer 3D, ¿no? Cómo esos dibujos se podrían convertir en algo, no ya en una escultura, sí quería que fuese grande, ¿no? Para que empezase a entrar en el mundo y que sea maqueta, tendría que ser grande y utilizar elementos reconocibles, ¿no? Reconocibles del mundo de las propias maquetas de verdad, y estos son de maquetas de casitas, lo mismo donde puedes comprar todas estas casas para montar, compras los aviones y distintos elementos que son como juegos, ¿no? Hay muchos trozos de esos elementos que están por aquí, lo que pasa es que están ya cortados y troceados, entonces es difícil irlos reconociendo. El campo de fuselaje, los aviones, está en esta zona, y lo que os comentaba de la voz en un inicio, pensábamos que saliera, ¿no? Que tuviera como una voz, incluso en un momento como que hubiera un vídeo o algo, pero entonces ya se quedaba, enseguida se fue como, se podía ir a algo más Blade Runner, o eso fue como pumba, fuera, descartado, ¿no? Y tenía que estar así como quieta y silenciosa, ¿no? Y que diera la oportunidad, pues, que el que se acerque vaya preguntándose qué sucede aquí, ¿no? Aquí hay una mano trabajando, ¿no? ¿Qué sucede? Que está cortada exactamente por el perímetro. Como veis, nada sale del perímetro, solamente esta especie de elemento como orgánico que sale de aquí, y las patas, ¿no? Que se van. La idea de, podéis pensar, esas patas se caen, ¿no? Están como muy, muy frágiles, da una sensación, ¿no? Las patas tienen el grosor lo más delgado posible, que se sujeten, ¿no? Ya más no se podría, pero sí queríamos de alguna forma que mantuviera esa fragilidad, como me parece muy interesante el no saber si se va a caer o se está levantando, ¿no? Que sea como esta idea de cuando algo es como un proyecto, es muy proyectual, tiene la idea de promesa, ¿no? Como de que algo puede pasar aquí. No sabemos si es una ciudad que se está levantando y se va, o es una ciudad que va a colapsar totalmente, ¿no? Entonces nos lo deja en ese momento, y de hecho voy a comenzar a hacer otras dos piezas que son los siguientes momentos que esta misma me está pidiendo, ¿no? Que una, si os fijáis, tiene una forma casi como de cuerpo con dos patas, pero para mí está como haciendo el puente, ¿no? Y estas serían las patas, y esto es el torso corvado, ese torso también que muchas veces en psiquiatría se representaba, la histeria era representada con unos torsos totalmente doblados. Entonces la siguiente pieza va a ser más humana, ya va a ser más cuerpo, pero va a ser, ese cuerpo también va a tener un lomo urbanizado con todas estas, y la siguiente cae del techo, la siguiente va a ser como una especie de bóveda y va a estar colgando del techo. Entonces ya sería una serie como de 3 piezas, y cada una sucede un poco como con los dibujos animados, los dibujos se iban moviendo y me pedían más, y estaba pidiendo los siguientes movimientos, ¿no? Que yo creo que con 2 más, bueno, haría más, pero vamos, ya empecé como demasiado berenjenal, ¿no? Pues esos serían como los siguientes. ¿Qué pasaría si se colapsa? ¿Qué pasaría si ese cuerpo, ¿no? ya se da la vuelta? ¿Y qué pasaría si está en otro momento, que está cayendo del techo y lo que vemos es ya una bóveda, ¿no? La mirada es distinta y puede ser también más catastrófico, porque se te está cayendo y estas patas estarían, no sé, colgando o alguna apoyada en la pared. La del techo, sobre todo, cada vez que vengo aquí y lo veo, al tener esta luz arriba, que nunca la había tenido, ¿no? Porque había estado en el estudio, había estado en la galería, la taller, pero nunca había tenido este centro así como que está iluminado desde arriba, ¿no? Como casi de nave espacial, ¿no? ¿Sabes? Como, ¿no? Y entonces dije, nada, tiene que subir arriba, ¿no? Y ya con otros materiales, pero seguirían siendo blancas, sí. Sí, cualquier comentario, si tenéis preguntas, yo encantada. ¿Podrías
dices ya una imagen, cuando va por acumulación, ¿cuánto tiempo tardaste desde que la hiciste hasta que la presentaste? Muy buena pregunta, además se me había olvidado decir eso, mira, menos mal que me lo has preguntado. Esta pieza, yo tenía un deseo, no tenía una idea muy clara. De hecho, lo que hice fue unos dibujos y una especie de bocetos en plastilina, y lo que hice es pedir una beca de producción al gobierno vasco porque necesitaba que alguien me ayudase en la construcción, ¿no? Yo pensaba alguien que supiera hacer maquetas. En ese momento también era a mitad de la pandemia, por eso los tiempos fueron muy lentos, y yo creo que eso fue muy bueno para esta pieza, en el sentido de que al dilatarse en el tiempo la exposición que tenía que hacer casi de un año me permitió estar como sobretrabajando más de un año en la misma pieza, en el estudio y con más gente. Como os he comentado antes, yo hago un dibujo y vamos a Bilboarte. En Bilboarte se construye esta especie como de mesa, ¿no? Que me está ayudando Esteban Torres, que es artista, pero ha trabajado muchísimo en arquitectura. Entonces partimos, yo sabía que quería partir de una mesa para empezar a poner, no sabía lo que se iba a poner encima, pero sí sabía que el diálogo con la pieza era de tú a tú, ¿no? O sea, que tenía que tener una escala parecida a mi cuerpo para que yo pudiera trabajar en esta pieza y para que luego la gente, cuando lo viera, también tuviera esta relación con la propia pieza. Por lo tanto, se convierte en una mesa de trabajo, casi como en un tablero, ¿no? Que alguien puede estar ahí y pones una pieza. Ahora no es mía y no debiera de hacer esto, pero se mueve todo, ¿no? Entonces puedes estar jugando continuamente con la pieza y moviendo y viendo todas las posibilidades. Pues la torre se monta y se desmonta, por lo tanto se convierte en un tablero de juegos donde puedes jugar y van sucediendo cosas diferentes. Cuando os decía antes que de repente pones esto y se genera aquí una plaza y un espacio y dices, anda, lo dejo, ¿no? Porque es algo como raro que empieza a suceder y lo vas dejando, porque yo creo que si lo hubieses construido a propósito no hubiese surgido. Hay mucho de escucha en esta pieza y mucho de diálogo por eso hay casi como una coautoría con Esteban Torres, porque estamos trabajando continuamente y se extiende mucho en el tiempo por la pandemia. Se extiende tanto en el tiempo que incluso hacemos reuniones invitando a gente a hablar sobre la pieza antes de que estuviese terminada. Ahí es cuando se decide que no se pone la voz, ¿no? No es una decisión mía, es una decisión de una reunión de trabajo con otros artistas, había una filósofa, había gente diferente y dijeron no, la voz no, o sea, ese es el momento en que empieza a diluirse la autoría, y a mí me parece muy interesante porque nunca había trabajado de esa forma. Un dibujo es muy íntimo, te metes y estás dibujando y hablas contigo misma, ¿no? Normalmente contigo misma y te contestas, pero aquí estás, ¿no?, durante un año moviendo piezas y jugando y con gente diferente que va entrando en el estudio. Quizás el campo de recursos, que es esta zona de aquí, es lo que cuenta un poco el proceso también, ¿no? Cómo estás continuamente moviendo cosas, ¿no?, encima de este campo de recursos. Estás trabajando y se van moviendo. Además, no importa cómo se vayan moviendo y qué lugar vayan a ir ocupando, ¿no? Es esa acción. Pero yo creo que sí, que fue importante el tiempo, que se dilatase muchísimo, y fue muy importante el no tenerlo nada claro desde el principio, más que una cosa como una sensación de yo quiero algo así, que sea inestable, que parezca que va a empezar a andar. Había hecho otras esculturas que sí tenían un poco ese mundo trípode que se puede mover, ¿no? Pero no tan ciencia ficción, ¿no?, sino que se quedase en otro. Y yo creo que lo que le neutralizaba un poco de eso era estos injertos de arquitecturas o de maquetas. Y también es algo muy interesante el empezar con una tabla rasa, ¿no?, que no sabes qué va. Lo primero que marcó todo al verla tan como tabla rasa tiene que estar cortada, ¿no? La torre entró muy rápido, fue el primer elemento, una torre que lo atraviese. Y eso ya empezó como a urbanizarlo todo y a organizarlo todo alrededor, ¿no?
y de rebote, si la torre toca el suelo también, ya empieza a hacer la Fata Morgana. Ay, perdón. Muy interesante, de verdad, ¿eh? Gracias, mil gracias, me alegro que os haya gustado. Sí, sí. Y mil gracias por venir. Gracias.